Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta, con el corazón en un puño y preguntándose qué ha pasado. Si están pensando bien, vamos a hablar de Can Yaman y de un incidente que ha tenido un impacto total en el público, un suceso que ha movilizado a miles de personas y ha acaparado los titulares. Prepárense porque esto tiene miga, vamos a desglosarlo todo para ustedes con el detalle que se merecen. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se arrepentirán, les prometo contenido fresco y fascinante. Empecemos por el principio, por el germen de esta historia. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en medio mundo con su carisma arrollador, su talento indiscutible y, seamos sinceros, su imponente presencia física que roba alientos, se ha visto envuelto en una situación que ha generado un auténtico revuelo mediático y social. Para quienes quizás no lo conozcan aún o necesiten un breve recordatorio, Yaman se ha hecho un nombre propio en la industria del entretenimiento gracias a series que han arrasado en audiencia, auténticos fenómenos televisivos como Erkenci o Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional de la noche a la mañana. Su paso por España especialmente ha sido un torbellino de atención mediática sin precedentes, con apariciones públicas multitudinarias, encuentros con fans que parecían sacados de un concierto de rock y una legión de seguidores que lo aclaman y lo siguen allá donde va, creando a su paso un auténtico fenómeno fan. Pero, ¿a qué incidente nos referimos exactamente? Pues bien, la noticia que ha sacudido a sus miles de seguidores y a la prensa del corazón, generando ese impacto total en el público, que ya hemos adelantado, tiene que ver con un accidente que sufrió recientemente. Y no hablamos de un simple tropiezo en la calle o un golpe sin importancia que se olvida al día siguiente, sino de algo que ha requerido atención médica, que ha dejado a muchos preocupados y que ha puesto de manifiesto la fragilidad que todos compartimos, incluso las estrellas más brillantes. El hecho en sí, aunque pueda parecer trivial o anecdótico en un primer momento, ha cobrado una relevancia enorme debido a la figura pública de Can Yaman, a su estatus de ídolo global y a la expectación constante que genera todo lo relacionado con su vida, tanto profesional como personal. Lo que ocurrió fue, según los reportes que hemos podido recopilar de diversas fuentes y que se hicieron virales a la velocidad de la luz en cuestión de minutos, que Can Yaman tuvo un accidente mientras se encontraba trabajando en Roma, Italia, ciudad donde reside actualmente y donde estaba inmerso en un nuevo e ilusionante proyecto profesional. Los detalles exactos sobre cómo ocurrió el suceso son un poco difusos, como suele ser habitual en estas situaciones donde la información fluye a través de múltiples canales, rumores y comunicados a veces contradictorios. Sin embargo, la esencia de la noticia es clara: el actor sufrió una lesión. Hablamos de un incidente que, aunque en sí mismo no ha sido catalogado como grave o de extrema gravedad, sí ha sido lo suficientemente importante como para generar un gran eco mediático y una profunda preocupación entre su base de seguidores. ¿Y cuál ha sido ese impacto total en el público? Pues miren, es fascinante observar y analizar cómo la fama y el estatus de una figura pública como Can Yaman pueden transformar un suceso personal, incluso uno que podría ser considerado menor, en un acontecimiento de interés general. Inmediatamente después de que se conociera la noticia, las redes sociales explotaron en un torbellino de actividad. Miles de fans de todos los rincones del planeta, de diferentes culturas y países, comenzaron a enviar mensajes de apoyo incondicional, deseos de pronta recuperación, e incluso a especular sobre las causas y las posibles consecuencias del accidente. La preocupación era palpable en cada comentario, en cada tuit, en cada publicación de Instagram. Sus seguidores más fieles querían saber con urgencia cómo estaba, si se encontraba bien, si necesitaba algo y, sobre todo, cuándo podría retomar sus actividades y seguir deleitándolos con su presencia. Además de la reacción masiva y emotiva de sus fans, los medios de comunicación, tanto los especializados en el mundo del espectáculo y el corazón como los generalistas, se hicieron eco del suceso con una rapidez asombrosa. Las noticias sobre el accidente de Can Yaman aparecieron en portadas digitales de prestigiosos periódicos, fueron tema principal. En programas de televisión de máxima audiencia y ocuparon secciones destacadas en las páginas de corazón de innumerables publicaciones en todo el mundo.
Esto evidentemente amplificó aún más el impacto del acontecimiento y puso el foco, de manera ininterrumpida, sobre el actor y su estado de salud. Y es que cuando una figura de su calibre, de su popularidad y de su influencia mediática se lesiona, las repercusiones son exponencialmente mayores que si le ocurriera a una persona anónima o a alguien con un perfil público menor. La maquinaria mediática se pone en marcha y el suceso adquiere una dimensión global. Lo realmente interesante y digno de analizar en este impacto total en el público es la forma en que funciona la conexión profunda y a menudo compleja entre un artista y su audiencia. Can Yaman ha sabido construir, a lo largo de su carrera, una relación muy cercana y personal con sus seguidores, especialmente a través de la gestión activa de sus redes sociales, sus entrevistas sinceras y sus apariciones públicas siempre carismáticas. Esta cercanía percibida hace que la gente se sienta más implicada en su vida personal, casi como si fuera alguien de su círculo íntimo. Por lo tanto, cualquier percance, por pequeño que sea, se vive con una mayor intensidad emocional y una preocupación genuina. Es como si todos sintiéramos un poco la preocupación de alguien cercano, de un amigo o familiar que sabemos que está pasando por un mal momento. Tras el accidente y afortunadamente para todos los que lo aprecian, se supo que Can Yaman fue atendido por profesionales médicos y que se recuperó sin mayores complicaciones. Lo que sí quedó claro es que el suceso sirvió como un poderoso recordatorio para todos de la fragilidad inherente a la condición humana, incluso de quienes parecen invencibles o inmunes a los problemas. A pesar de su imponente físico, de su imagen de fuerza y vitalidad que proyecta en pantalla, todos somos susceptibles a sufrir accidentes. Y este incidente, lejos de disminuir su popularidad o generar dudas sobre su persona, pareció incluso fortalecer el lazo emocional con sus seguidores, quienes reafirmaron su apoyo incondicional y le enviaron un aluvión de mensajes de cariño y admiración. La forma en que se gestionó la información tras el accidente también es digna de mención y análisis. Inicialmente, como suele ocurrir en estos casos, hubo un periodo de silencio, lo que, como era de esperar, generó aún más rumorología, especulación y ansiedad entre sus fans y los medios. Luego, de manera paulatina, el propio Can Yaman, o su equipo de representación, emitieron comunicados oficiales o compartieron publicaciones en sus perfiles de redes sociales para confirmar que se encontraba bien, desmentir rumores exagerados y, sobre todo, agradecer el inmenso apoyo y los deseos de pronta recuperación recibidos. Esta comunicación, aunque a veces tardía, fue crucial para calmar las aguas, disipar las dudas y demostrar la transparencia que sus seguidores esperan de él. Podemos analizar este impacto total en el público desde múltiples perspectivas, cada una de ellas reveladora sobre la dinámica del entretenimiento moderno. Por un lado, está el fenómeno fan en su máxima expresión, esa devoción casi incondicional que lleva a los seguidores a estar pendientes de cada paso, cada palabra, cada gesto de sus ídolos, creando una comunidad virtual unida por la admiración. Por otro lado, está el papel fundamental y a menudo amplificador de los medios de comunicación, que tienen la capacidad de magnificar los acontecimientos, convertirlos en noticias de alcance masivo y darles una visibilidad sin precedentes. Y por último, pero no menos importante, está la propia figura de Can Yaman, un artista carismático, con una presencia magnética, que, queramos o no reconocerlo, genera una gran expectación y un interés mediático constante, independientemente de los eventos que ocurran en su vida. A veces los accidentes, por desagradables y preocupantes que sean, pueden servir como un recordatorio crucial de la humanidad de las figuras públicas. Nos recuerdan que más allá de la imagen pulida que proyectan en pantalla, en las alfombras rojas o en las sesiones de fotos, son personas de carne y hueso, con sus propias rutinas, sus días buenos y malos y, lamentablemente, sus propios percances. Y esta vulnerabilidad que, curiosamente, nos hace más cercanos a ellos, puede generar empatía, comprensión y, paradójicamente, un mayor aprecio por parte del público. Nos conecta a un nivel más humano y terrenal. El hecho de que el accidente ocurriera mientras estaba trabajando, inmerso en su profesión, añade otra capa interesante a la historia. Esto demuestra su dedicación, su compromiso y su pasión por su trabajo, incluso a riesgo de sufrir algún contratiempo físico. Y los fans, que aprecian enormemente esa entrega y esa profesionalidad, suelen responder con admiración, compasión y un respeto aún mayor ante este tipo de situaciones. BNN. L a un artista que se deja la piel en cada proyecto. Además, la cobertura mediática de un accidente como este no solo se centra en el evento en sí, en el suceso físico. Abre la puerta a un sinfín de especulaciones sobre su estado de salud a corto y largo plazo, su futuro profesional inmediato,
la posible interrupción de sus proyectos e incluso su vida privada y sus relaciones. Es un ciclo constante de noticias, comentarios, análisis y reacciones que en conjunto crean este impacto total en el público que estamos analizando en profundidad. Es una bola de nieve informativa que va creciendo. Es importante recalcar y destacar que si bien el accidente de Can Yaman fue un tema de conversación global y generó una gran atención, la respuesta del público fue en su inmensa mayoría positiva, de apoyo y de cariño. No hubo críticas, no hubo juicios negativos hacia él por haber sufrido el percance, algo que lamentablemente a veces ocurre en el mundo de las redes sociales. Al contrario, la ola de buenos deseos, mensajes de aliento y muestras de afecto fue abrumadora y conmovedora. Esto demuestra, una vez más, la fuerte y sólida conexión que ha logrado establecer con sus seguidores a lo largo de los años. Y es que al final de cuentas todos podemos identificarnos, en mayor o menor medida, con la idea de sufrir un accidente. Nos recuerda la fragilidad inherente a la vida, la imprevisibilidad de los acontecimientos y que por muy preparados que estemos o por muy seguros que nos sintamos, nunca estamos exentos de ellos. Ver a una figura pública, a un ídolo, pasar por una situación similar puede, paradójicamente, hacernos sentir menos solos en nuestras propias experiencias, más comprendidos y reconfortados. En resumen, el accidente de Can Yaman ha sido un claro y elocuente ejemplo de cómo la vida de una celebridad puede trascender el ámbito privado para convertirse en un tema de interés público masivo y de resonancia global. El impacto total en el público se ha manifestado de manera palpable en la amplificación mediática, la explosión exponencial de comentarios y reacciones en redes sociales, y sobre todo, en la palpable preocupación y el masivo apoyo de sus seguidores. Ha sido un recordatorio contundente de su enorme popularidad, de la profunda conexión que ha logrado establecer con su audiencia y de cómo un suceso aparentemente menor puede adquirir proporciones gigantescas en la era de la información instantánea y las plataformas digitales. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que les haya resultado tan interesante, revelador y enriquecedor como a mí analizar este fenómeno y desgranar cada uno de sus componentes. Hemos visto con detenimiento cómo un incidente en la vida de Can Yaman ha generado un impacto considerable en el público, demostrando la fuerza de su figura mediática y la inquebrantable lealtad de sus seguidores, dos pilares fundamentales de su éxito. Muchas gracias de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad. Si les ha gustado el contenido que hemos compartido hoy, no olviden dejar un generoso me gusta para que sepamos que les agrada y para que podamos seguir creando este tipo de análisis. Y por supuesto, me encantaría saber su opinión, su perspectiva y sus reflexiones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre este tipo de repercusiones mediáticas en la vida de las celebridades? ¿Han seguido de cerca la noticia y la reacción del público? Cuéntenmelo todo abajo en la sección de comentarios. Leo cada uno de sus mensajes y los valoro enormemente. Y si todavía no forman parte de nuestra creciente comunidad, anímense a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Así no se perderán nada de lo que está por venir, que promete ser aún más emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más entretenimiento. Hasta pronto.